¿Alguna vez has sentido que estás a punto de lograr algo grande, pero justo cuando parece que todo encajará, algo invisible te detiene? Es como correr hacia la meta, y en el último segundo un muro inexplicable se alza frente a ti. Tal vez hayas notado patrones, relaciones que siempre terminan de la misma manera, oportunidades que desaparecen sin razón, o emociones como miedo, ansiedad o cansancio que regresan una y otra vez sin aviso. Estas situaciones, más comunes de lo que parecen, a menudo no se explican solo por las circunstancias. Hay fuerzas espirituales operando en las sombras, intentando obstaculizar el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha reconocido que hay batallas que no se ven con los ojos, pero se sienten en el alma. San Loen, con su visión compasiva del corazón de Dios, a menudo nos recordaba: la fe no es una teoría, es una experiencia real, transformadora y poderosa. Y esa transformación comienza cuando proclamamos la palabra con fe, como el salmo que descubriremos juntos hoy, capaz de romper cadenas y restaurar la libertad al alma. En la historia de la fe se habla de maldiciones, ataduras y bloqueos espirituales, pero también se anuncia una verdad que lo cambia todo. Dios no nos deja indefensos, nos ha equipado con herramientas espirituales capaces de romper cadenas, restaurar lo dañado y devolver la paz. Sin embargo, muchos creyentes viven años en derrota sin saber que la respuesta está en las Escrituras. Uno de los instrumentos más poderosos que Dios ha puesto a nuestra disposición es un salmo específico, un grito de fe que, proclamado con convicción, ha liberado a generaciones enteras. Este mensaje no es una teoría, es un momento de transformación. Pero antes de proclamar esta palabra poderosa, debemos preparar nuestros corazones, porque la verdadera fe no es repetir frases, es creer que Dios responde con poder, que su luz es más fuerte que cualquier oscuridad. Tal vez hoy enfrentas una lucha que no entiendes. Has orado, has intentado avanzar, pero parece que algo siempre se interpone. Si has notado ciclos repetitivos, si hay bloqueos constantes, si sientes una carga que no puedes explicar, este mensaje es para ti. No estás aquí por casualidad. Dios te ha preparado este momento para tu liberación. El salmo que estamos a punto de proclamar no es solo poesía sagrada, es una espada espiritual, una llave que abre puertas cerradas, una declaración de autoridad que transforma realidades. Por eso te invito a detenerte un momento, cierra los ojos y di al Espíritu Santo: prepara mi corazón, muéstrame que debo soltar, ayúdame a confiar. Porque cuando uno se acerca a Dios con sinceridad, el cielo se abre. Si estás listo, proclama con fe: todo yugo en mi vida se rompe en el nombre de Jesús. Cree con todo tu corazón que su sangre tiene el poder de liberarte y que este salmo es una herramienta divina puesta en tus manos para conquistar la victoria. No lo digas como una oración más, dilo como un decreto, como una proclamación de fe que cambia tu historia. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Estás listo para recibir lo que Dios quiere hacer contigo hoy? Escríbelo en los comentarios. Juntos entraremos en un momento de verdadera liberación. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha intentado esclavizar al pueblo de Dios con mentiras, opresión y cargas que nunca fueron destinadas para los hijos del Altísimo. Muchos han pasado por la vida sin saber que están atados por cadenas invisibles, lidiando con problemas que parecen no tener solución, repitiendo los mismos ciclos dolorosos sin una salida real. Pero Dios no nos llamó a vivir en esclavitud, nos llamó a caminar en libertad. Su palabra es la herramienta más poderosa que tenemos para romper toda maldición y cadena que pueda estar afectando tu vida hoy. Lo que estamos a punto de hacer no es solo una enseñanza, es una batalla espiritual real. Loen, a lo largo de su camino de fe, siempre enfatizó que el enemigo intenta cegar los corazones para evitar que descubran el poder transformador de la palabra de Dios. Y hoy esa palabra será declarada con fe, liberando poder divino y destruyendo toda obra de oscuridad. Si estás aquí es porque Dios ha elegido este momento para revelarte una verdad que puede cambiar tu vida y darte la victoria sobre lo que ha intentado detenerte. Quizás hayas notado áreas en tu vida donde las puertas parecen cerrarse sin razón aparente, donde las oportunidades se desvanecen justo antes de hacerse realidad, donde las relaciones llevan al dolor, o donde las luchas financieras se repiten sin importar cuánto lo intentes. Puede que sientas una pesadez en tu espíritu, una barrera oculta que te impide avanzar en el camino que Dios diseñó para ti. Lo más peligroso es que, cuando estas cadenas han estado presentes por suficiente tiempo,
comenzamos a aceptarlas como parte de nuestra vida. Nos conformamos con una vida de limitación, creyendo que así será siempre. Pero eso no es lo que Dios quiso. Te creó para vivir en la plenitud de su amor y gracia. Su voluntad es que experimentes su favor, que vivas en la abundancia de su misericordia y que camines en la autoridad que te pertenece como hijo suyo. Así que, si hay algo en tu vida que te ha mantenido atado, hoy es el día en que esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Estas ataduras pueden tomar muchas formas. Algunas son heredadas, transmitidas de generación en generación sin que nadie rompa su control. Ciclos de carencia, enfermedades recurrentes, divisiones familiares, miedos profundos, oportunidades perdidas que desaparecen sin causa. Otras vienen a través de palabras dichas sobre nosotros, a menudo hace mucho tiempo, pero que aún resuenan en nuestros corazones. Tal vez alguien alguna vez dijo que nunca tendrías éxito, que estabas destinado a fracasar, que no eras suficiente, y sin darte cuenta. Esas palabras echaron raíces, moldeando tu fe, distorsionando tu perspectiva y convenciéndote de que no había salida. Pero lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usará para la victoria. En Isaías 54:17 está escrito: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que te acuse en juicio, tú la condenarás. ¿Cuántas veces has sentido que luchas contra algo invisible? Patrones que se repiten sin razón aparente, barreras que surgen justo cuando estás a punto de lograr un gran avance, caminos que antes parecían abiertos y de repente se cierran. A menudo no son coincidencias, son estrategias del enemigo para impedirte entrar en la plenitud del plan de Dios. Hoy tienes en tus manos una poderosa llave espiritual, un salmo que a través de los siglos ha sido orado como un grito de liberación. Una declaración de autoridad sobre toda forma de oscuridad. Este salmo no es solo otro pasaje de las Escrituras, es una proclamación divina de victoria, un recordatorio audaz de que toda cadena puede romperse y la luz de Dios vencerá toda sombra en tu vida. El reino espiritual es real, aunque esté más allá de nuestros sentidos naturales. A menudo nos encontramos en batallas invisibles, pero Dios ya nos ha dado la autoridad para triunfar. La cruz de Cristo selló la derrota del enemigo y esa victoria es tuya. La pregunta es, ¿cómo te estás posicionando en esa verdad? Si el miedo, la desesperación o la derrota gobiernan tu corazón, el enemigo seguirá ganando terreno. Pero cuando te mantienes firme, hablas la palabra de Dios con convicción y declaras tu libertad en fe, el poder de Dios se revelará y toda fuerza oscura colapsará. Este es tu momento para entrar en la batalla espiritual. No estás solo. El Espíritu de Dios está contigo y este mismo momento ha sido preparado para que recibas este mensaje. Nada en tu vida ha sido al azar. Si estas palabras despiertan algo profundo en tu interior, es porque hoy es el día en que esas cadenas deben romperse. No permitas que el enemigo te convenza de que toda esperanza se ha perdido. No caigas en la mentira de que tu situación no puede cambiar. Dios es más grande que cualquier obstáculo, más fuerte que cualquier maldición, y su palabra es la verdad inquebrantable que destruye toda falsedad. Juntos proclamaremos este salmo, pero antes te insto a que prepares tu corazón. Esto es más que una simple oración, es un acto de guerra espiritual. Si el enemigo ha usado algo en tu contra, hoy lo entregamos a Dios. Si has sentido una pesadez inexplicable, si algo ha estado oprimiendo tu vida, tráelo ante el Señor ahora mismo. Habla con confianza de que este es el día de tu avance. No importa cuánto tiempo hayas llevado esta carga o cuántas generaciones hayan enfrentado la misma lucha, lo que antes permaneció intacto termina hoy en el nombre de Jesús. Dilo con valentía. Toda maldición, toda cadena, todo peso que no viene de Dios ahora se rompe por el poder de su palabra. Si crees que Dios está listo para moverse en tu vida a través de este mensaje, decláralo con fe. Proclama que este es un día de victoria y liberación. Dios está aquí. Su presencia está obrando ahora mismo. Aunque no lo veas, algo está cambiando en el ámbito espiritual. Cuando hagas este salmo, no será solo una lectura. Será un paso de fe que abrirá puertas espirituales y traerá libertad a tu vida. ¿Estás listo para recibirlo? Si realmente crees que Dios quiere escribir algo nuevo en tu historia hoy, prepárate, porque este momento es único. No estás aquí por accidente. Esto no es una coincidencia. Dios te ha guiado a este mensaje porque hay algo que Él está listo para hacer en tu vida, algo que el enemigo ha intentado bloquear durante demasiado tiempo, pero hoy,
por su palabra, será roto. Cuando la luz de Dios entra, la oscuridad no tiene más opción que huir. Si te has sentido agobiado, si algo ha estado robando tu paz, tu alegría o incluso tus oportunidades, hoy marca el comienzo de algo nuevo de Dios. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has intentado avanzar solo para ver que todo se desmorona? ¿Cuántas veces has visto puertas abrirse solo para que se cierren de golpe en el último segundo? ¿Cuántas veces has sentido algo invisible que te retiene, como si cada paso adelante encontrara un muro que no puedes explicar? Puede que lo hayas atribuido a la mala suerte o a circunstancias difíciles, pero lo que muchos no comprenden es que las fuerzas espirituales a menudo trabajan en la sombra, intentando atraparnos en un ciclo de opresión. El enemigo no quiere que camines en las bendiciones que Dios ya ha preparado para ti. No quiere que reclames las promesas destinadas a los hijos de Dios. Pero hoy eso cambia. Vamos a proclamar un salmo con un poder extraordinario para romper toda maldición, toda cadena y toda influencia que no venga de Dios. Pero antes debes entender una cosa claramente. La guerra espiritual es real. No es un mito, no es una exageración y ciertamente no es superstición. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha buscado engañar, esclavizar y destruir lo que Dios ha construido para su pueblo. Y su táctica siempre ha sido la misma, el engaño. Quiere que creas que nada puede cambiar, que estás condenado a llevar estas cargas, que las maldiciones que afectan tu vida son permanentes y no hay salida. Eso es una mentira. Y hoy, a través de la verdad de Dios, esa mentira termina. La palabra de Dios, sin embargo, dice algo muy diferente. En Cristo somos verdaderamente libres. En Él tenemos autoridad. A través de Él, toda cadena puede romperse. Hoy vamos a hacer algo que la mayoría evita. Enfrentaremos estas cadenas desde un nivel espiritual, no con la fuerza humana, no con estrategias del mundo, sino usando el arma más poderosa conocida por el hombre, la palabra de Dios. Las Escrituras nos dicen en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y activa, más afilada que cualquier espada de doble filo. Esto significa que cuando hablamos la palabra con verdadera fe, desatamos un poder sobrenatural que derriba toda fortaleza del enemigo y establece el reino de Dios dentro de nosotros. No es simplemente leer, no es una tradición vacía, es un acto real de guerra espiritual. Pregúntate esto con honestidad. ¿Estás realmente listo para dejar atrás lo que te ha estado deteniendo? Muchas veces nos acostumbramos tanto a nuestras luchas que, sin saberlo, nos aferramos a ellas. Pero Dios te está pidiendo que hagas una elección hoy. ¿Seguirás cargando estas cadenas o las entregarás a Él en el nombre de Jesús? No dejes que este momento pase mientras te quedas al margen. Participa plenamente. Toma parte en esta batalla espiritual. Habla en voz alta lo que tu corazón ya cree. Si hay algo en tu vida que has sentido como una carga constante, nómbralo con valentía y declara con fe que hoy, por el poder de Dios, esa carga se rompe. Cuando declaramos la palabra de Dios con fe, invitamos su poder a nuestras vidas. Y nada enfurece más al enemigo que ver a los hijos de Dios levantarse en autoridad espiritual y reclamar lo que les pertenece por derecho divino. Ahora presta mucha atención. No hay cadena que Dios no pueda romper. No hay atadura que sea demasiado fuerte para su mano. No hay maldición que no pueda deshacerse en su nombre. Si este mensaje ha removido algo profundo en tu interior, si sientes un cambio mientras lees estas palabras, es porque el Espíritu Santo está obrando ahora mismo. La presencia de Dios está cerca y su poder ya está en movimiento. Hay algo profundo y real ocurriendo en el mundo espiritual. Una verdad que el enemigo ha intentado mantener oculta, pero que Dios, en su misericordia, ahora está revelando. Loen, con sus ojos puestos en una vida de fe auténtica, nos recuerda que la oración nunca es solo una rutina. Es un grito ardiente que trasciende lo que vemos y llega al corazón del Padre. Lo que estamos a punto de hacer ahora es más que una declaración. Es un decreto de victoria espiritual. Es una espada afilada levantada contra la oscuridad. Es una llave que abre las puertas de la gracia divina. El salmo del que vamos a hablar no es simplemente un pasaje poético. Es una herramienta poderosa que rompe cadenas espirituales y trae la presencia de Dios a tu vida. Prepara tu espíritu, abre tu corazón, abraza esta verdad con toda seriedad. Cuando declaremos esta palabra juntos, el poder de Dios se moverá, porque su palabra está viva y es efectiva. No permitas que la duda bloquee tu camino. No cuestiones lo que el Señor ya ha determinado. Cree con cada parte de tu ser que Él está actuando en este mismo momento.
Si deseas recibir esta libertad, escríbelo en los comentarios con fe. Declara con confianza que hoy es el día en que las cadenas se rompen y la luz divina inunda cada rincón de tu vida. Este no es el momento de permanecer en silencio. Es el momento de hablar con valentía la verdad que Dios ha declarado para sus hijos. Prepárate para la batalla espiritual, porque estamos a punto de entrar en el poder de un salmo que rompe maldiciones y desmantela las obras de la oscuridad. Cuando proclamamos un salmo con fe, no estamos recitando palabras vacías. Estamos activando una verdad eterna dentro de nosotros. La Escritura no es solo una colección de frases inspiradoras. Es una realidad viva que transforma, un escudo que nos protege y una espada que despoja al enemigo de su poder. Para que esta verdad sea efectiva, debemos abrazarla plenamente, comprender su profundidad y abrirnos a la obra de Dios dentro de nosotros. No basta con leerla mecánicamente, debemos vivirla, hacerla parte de lo que somos y permitir que moldee cada parte de nuestro ser. Este salmo tiene un propósito claro: romper cada maldición, destruir cada cadena y cancelar los obstáculos que el enemigo ha intentado poner en tu camino. Pero su poder solo se hará real si lo aplicas con sabiduría espiritual. Muchos han pronunciado la palabra sin ver resultados porque lo hicieron sin fe, sin persistencia o sin comprender su verdadero significado. Hoy aprenderás cómo aplicar este salmo de una manera que haga su poder real en tu vida. El primer paso es orar con fe y autoridad. Con demasiada frecuencia, las personas oran con miedo o duda, como si pidieran a Dios algo improbable. Pero la Escritura es clara en Mateo 21:22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así que, cuando pronuncies este salmo, no lo hagas con vacilación o temor. Habla con plena seguridad de que Dios ya está obrando. Declara firmemente que cada maldición está rota, cada cadena es removida, que la luz divina llena cada espacio de tu vida y las obras del enemigo son completamente deshechas. Un testimonio que revela esta verdad es el de una mujer que vivió durante años bajo opresión espiritual sin darse cuenta. Desde joven su vida estuvo marcada por la carencia, el rechazo y la enfermedad. Cada vez que intentaba avanzar, algo la detenía. Pensaba que era solo mala suerte o los desafíos de la vida, pero no entendía la raíz espiritual detrás de ello. Cuando descubrió el poder de la palabra de Dios y comenzó a proclamar este salmo con una fe inquebrantable, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio no hubo cambios inmediatos, pero ella permaneció firme, confiando en la fidelidad de Dios, día tras día. Declaró que cada maldición generacional estaba rota y toda oscuridad era removida. Con el tiempo su salud mejoró, se abrieron puertas de bendición y por primera vez experimentó una paz que superaba todo entendimiento. Este testimonio nos recuerda una verdad crucial: la consistencia en la palabra da fruto. No basta con proclamar un salmo una vez y esperar un cambio instantáneo. La oración y la proclamación deben convertirse en una parte constante de nuestro caminar diario. En Josué 1:8, Dios nos da un principio clave: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La victoria no es un momento fugaz, sino el resultado de una vida firmemente construida sobre la palabra. Si hoy enfrentas batallas, te animo a hacer de este salmo una parte de tu caminar diario. No lo trates como un ritual ocasional, sino como una declaración continua de triunfo. Otra clave para experimentar su poder es cerrar cada puerta que el enemigo pueda usar. A menudo anhelamos la liberación de Dios mientras seguimos aferrados a hábitos que nos atan espiritualmente: el pecado, la falta de perdón, las relaciones tóxicas, el miedo y la duda pueden convertirse en puertas abiertas que permiten que la oscuridad permanezca activa en nuestras vidas. Loen, con su profunda comprensión de la fe, nos recuerda que la vida cristiana es un verdadero llamado a la transformación interior. La Escritura nos dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. No basta con declarar un salmo si seguimos aferrados a cosas que van en contra de la voluntad de Dios. La verdadera liberación exige una elección radical: soltar todo lo que no honra al Señor. Un testimonio poderoso proviene de un hombre que pasó años atrapado en un ciclo de fracasos. Cada vez que surgía una nueva oportunidad, algo llegaba y la arruinaba. La inestabilidad laboral, las relaciones rotas y una constante sensación de pesadez espiritual definían su vida. Aunque declaraba este salmo fielmente cada mañana,
Sentía que algo siempre se interponía. Finalmente pidió al Espíritu Santo que le revelara la raíz de su atadura. Dios le mostró que aún guardaba resentimientos, heridas antiguas que nunca habían sanado. Una vez que tomó la decisión de perdonar y soltar todo lo que lo ataba emocionalmente, su vida se transformó por completo. Las puertas cerradas comenzaron a abrirse, su situación financiera se restauró, y lo más importante, encontró la paz que había anhelado. Esta historia nos enseña que la verdadera libertad no viene solo de pronunciar la palabra, sino de permitir que Dios haga una obra profunda dentro de nosotros. Si hay algo que obstaculiza tu relación con el Señor, ahora es el momento de entregárselo a Él. No permitas que nada bloquee la plenitud de su bendición en tu vida. Dios quiere liberarte por completo, pero necesita tu cooperación. Finalmente, compartir tu testimonio es una parte vital de tu jornada en la fe. La Escritura nos dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también edificamos a otros. Si has experimentado liberación a través de la palabra, no te quedes en silencio. Habla con valentía sobre lo que el Señor ha hecho por ti. Tu historia podría ser el avance que alguien más está esperando en este momento. Si sientes que Dios está obrando en ti en este momento, dilo. Si hay algo en tu vida que necesita romperse hoy, decláralo con fe. No dejes que este momento pase sin hacer una proclamación de victoria. Escríbelo con convicción. Cada maldición es cancelada, cada cadena está rota y el poder de Dios está actuando ahora mismo. Proclamar la palabra de Dios y compartir lo que Él está haciendo en tu vida sella la victoria en el ámbito espiritual. No te quedes en silencio. Habla con convicción y declara que hoy es el día en que el Señor cambia tu historia. Ahora que entiendes cómo aplicar este salmo, prepárate para proclamarlo con un espíritu renovado de fe. Esto no se trata de una repetición vacía, es un clamor sincero que se eleva ante el trono de Dios. Cada palabra que pronuncias tiene peso en el mundo espiritual. Esto no es solo una oración, es una declaración, un acto de fe. Un arma espiritual que corta maldiciones y rompe cada cadena destinada a retenerte. Dios ha prometido que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá lo que fue enviada a hacer. Sin embargo, muchos no logran resultados porque esperan resultados sin tener fe real. Este salmo no es una fórmula mágica, es un pacto con Dios, una declaración de confianza en su verdad y un arma poderosa que solo funciona cuando se pronuncia con una creencia genuina. Si hoy te sientes estancado, si las puertas se han cerrado una y otra vez, si llevas una carga que no puedes explicar, entonces este salmo es para ti. Dios no quiere que vivas encadenado o atrapado en ciclos de derrota y tristeza. La libertad es posible hoy, pero la elección es tuya. ¿Estás listo para dar un paso de fe? ¿Estás dispuesto a soltar lo que te ha retenido y caminar en la libertad que Dios ha preparado para ti? No importa cuánto tiempo hayas estado luchando o cuán pesada se sienta la opresión. El poder de Dios es más fuerte y este salmo es una llave que abre la puerta a esa libertad. Algunos han experimentado este poder tan profundamente que sus vidas cambiaron para siempre. Una mujer cargó con el peso de maldiciones generacionales durante años sin saberlo. Su vida parecía estar moldeada por una derrota constante. Sus relaciones, su carrera, su salud, todo reflejaba el mismo patrón roto. No importaba cuánto lo intentara, siempre terminaba en dolor. Entonces, un día, después de escuchar un mensaje sobre la palabra de Dios, decidió poner este salmo en práctica con verdadera fe. Lo declaró diariamente, creyendo cada palabra, aferrándose a la promesa de que el Señor podía romper cada cadena. Lo que siguió fue una transformación completa. Se abrieron puertas, las relaciones rotas fueron sanadas, la enfermedad que la había atormentado durante años desapareció. Lo que una vez parecía imposible se hizo real porque ella eligió creer. Loen, en su viaje de fe, siempre destacó el poder transformador de confiar plenamente en Dios. Este testimonio revela algo esencial. Dios está listo para actuar, pero no puede obrar en una vida que carece de fe. Las Escrituras nos recuerdan en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Si declaramos este salmo con duda, si simplemente lo repetimos sin comprender su poder, no veremos ningún cambio. Pero cuando lo proclamamos con fe inquebrantable, el cielo se mueve y Dios responde. Ahora, tómate un momento para reflexionar.
Si Dios lo hizo por ella, ¿por qué no lo haría por ti? Él no tiene favoritos. Si estás escuchando estas palabras ahora, es porque Dios está preparando algo poderoso en tu vida. Si estás cansado de la lucha constante, si has intentado todo y nada parece funcionar, detente un segundo y pregúntate, ¿realmente le he dado a Dios la oportunidad de obrar en mi vida? ¿He hablado su palabra con fe o que he estado lleno de dudas? ¿He permitido que la verdad de Dios derribe cada mentira que el enemigo ha plantado en mi mente? Quiero compartir otro testimonio contigo. Se trata de un joven que vivió años atrapado sin siquiera darse cuenta. Cada vez que intentaba avanzar, algo lo detenía. Trabajó duro en la escuela, en su empleo, en sus relaciones, pero siempre parecía haber algo bloqueando su camino. Durante años sintió una presión invisible que no podía entender. Entonces, un día, durante una reunión como esta, alguien habló sobre el poder de declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Ese día, por primera vez, se aferró a un salmo y lo declaró con una fe que nunca había conocido. Lo proclamó en voz alta en casa, en el trabajo, cada mañana antes de salir. Y lo que pasó después fue extraordinario. Las barreras que lo habían mantenido estancado durante años comenzaron a desmoronarse. Empezó a recibir oportunidades que ni siquiera había soñado. Su vida cambió drásticamente, pero el cambio más importante no fueron las bendiciones externas. Fue lo que ocurrió en su corazón. Por primera vez, experimentó una paz que no dependía de sus circunstancias, una certeza profunda e inquebrantable de que Dios estaba con él. Esto es lo que quiero que entiendas. Cuando proclamas este salmo, no solo cambian tus circunstancias, tu espíritu cambia, tu conexión con Dios se profundiza, tu perspectiva de la vida se transforma. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué necesitas que Dios haga en tu vida hoy? Porque lo que está por suceder no es solo un momento más, es un momento de transformación. No quiero que solo observes desde afuera, quiero que participes plenamente en este movimiento de Dios. Trata este momento con la seriedad que merece, porque lo que estamos a punto de declarar juntos tiene el poder de cambiarlo todo. Si hay algo en tu vida que sientes que te ha detenido por demasiado tiempo, quiero que lo escribas en los comentarios. Dilo en voz alta. Di lo que crees que Dios va a romper hoy. Cuando lo hagas, estarás sellando tu fe, estarás anunciando tu victoria, estarás mostrando con valentía que crees que Dios está obrando ahora mismo. No dejes que el enemigo robe tu oportunidad de libertad. Decláralo con confianza, proclámalo con fe, porque cuando lo hagas dejarás claro. Ninguna cadena puede resistir el poder de Dios. Ahora es el momento. Si estás listo para presenciar el poder de Dios en tu vida, abre tu corazón. Deja que la fe crezca en ti, porque cuando proclamemos este salmo juntos, algo se romperá en el ámbito espiritual. Esto no es solo un momento de oración, es una batalla, es una victoria. Y si estás listo para recibir lo que Dios ha preparado para ti, prepárate. Porque lo que viene a continuación es el momento en que Dios comienza su obra en tu vida. Cuando proclamamos este salmo, no estamos simplemente repitiendo palabras, estamos entrando en una verdadera batalla espiritual, una batalla que ya ha sido ganada por el poder de Dios. Sin embargo, es vital entender esta acción por lo que realmente es, no un ritual, sino una confrontación directa contra cada cadena espiritual que nos ha mantenido atados. Las Escrituras declaran en Jeremías 23:29, «No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que despedaza la roca». Esto no es una imagen poética. La palabra de Dios actúa verdaderamente como fuego, quemando cada plan que el enemigo ha trazado, y como martillo, destrozando cada estructura que el enemigo ha intentado construir para detener tu progreso. Cada vez que pronuncias este salmo con fe, imagina el fuego del Señor consumiendo cada fortaleza e influencia maligna. Visualiza su martillo rompiendo cada pared invisible que te ha detenido. No hay arma más poderosa que la palabra de Dios, pronunciada por alguien que cree profundamente en su pleno poder. Pero esta es la condición. La creencia debe ser total. En Marcos 11:23, Jesús dijo, «De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice se hará, le será hecho». Estas no son solo palabras reconfortantes, son instrucciones. Nos muestran que Dios nos ha dado el derecho espiritual de hablar directamente a las montañas en nuestro camino y ordenar que cada obstáculo se mueva. Loen ha enfatizado a menudo la misericordia de Dios y la necesidad de rechazar todo lo que aplasta el espíritu humano. Si hoy sientes que algo en tu vida se ha vuelto demasiado pesado de soportar,
algo que pesa en tu corazón y mente como una enorme piedra. Que este sea tu momento de cambio. Mira esto como una oportunidad divina para hablar tu verdad y romper esas cadenas a través del poder de la palabra de Dios. Escribe estas palabras en los comentarios como un acto de fe. Cada maldición en mi vida es destruida. Cada cadena se rompe en el nombre de Jesús. Esto no es meramente simbólico, es un paso activo y poderoso de fe. Cuando declaras la palabra de Dios con convicción, participas en el milagro que Dios está esperando desplegar en tu vida. Muchas personas han vivido bajo el peso de maldiciones sin entender su origen. Familias han estado atrapadas por generaciones en ciclos repetitivos: pobreza, enfermedad, separación, adicción, pérdida repentina. El mundo a nuestro alrededor se encoge de hombros y lo llama mala suerte o vida normal. Pero en el ámbito espiritual a menudo son cadenas tejidas por el enemigo, transmitidas silenciosamente de una generación a la siguiente. Sin embargo, esta no es la vida que Dios quiso para nosotros. No nos creó para sufrir bajo cargas invisibles. Nos creó para vivir en su bendición y caminar libremente en su verdad. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Si Cristo ya llevó nuestras cadenas y rompió nuestra esclavitud, entonces no debemos seguir cargando lo que Él ya destruyó. Un poderoso testimonio viene de un hombre que vivió la mayor parte de su vida en ruina financiera. No importaba cuánto trabajara o cuán cuidadosamente planeara, siempre algo bloqueaba su progreso. Amaba a Dios, oraba regularmente e intentaba ser fiel, pero aún se sentía atrapado detrás de una pared invisible. Entonces un día alguien le presentó el poder de proclamar la palabra de Dios. Esa persona le mostró un salmo que lo cambió todo. Comprendió que pedirle ayuda a Dios no era suficiente. Tenía que asumir la autoridad que ya le había sido dada. Así que comenzó a declarar la palabra de Dios diariamente. La escribió y la colocó en su casa, su oficina y su coche. Y entonces algo cambió. Las puertas que habían estado cerradas por mucho tiempo comenzaron a abrirse. Su negocio comenzó a florecer. Por primera vez en su vida experimentó una estabilidad que nunca había conocido antes. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has notado que los mismos patrones negativos se repiten como si estuvieras atrapado en un ciclo del que no puedes escapar? ¿Con qué frecuencia has sentido que justo cuando una bendición estaba a punto de llegar, algo sucedía y todo se desmoronaba? Eso no es casualidad. El enemigo trabaja en secreto para impedir que alcances la plenitud de lo que Dios te ha planeado para ti, pero hoy puedes elegir un camino diferente. Hoy puedes declarar con fe que todo lo que ha sido retenido se libera en el nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene el poder de romper más que maldiciones generacionales. También puede destruir las cadenas personales. Muchas personas caminan con cadenas en sus mentes, pensamientos limitantes, miedos paralizantes, inseguridades profundamente arraigadas. Pero Dios no nos llamó a vivir en esclavitud, nos llamó a vivir en libertad. Como nos recuerda 2 Timoteo 1:7, porque el Espíritu que Dios nos dio no nos hace tímidos, sino que nos da poder, amor y autodisciplina. El Espíritu Santo desea romper esas cadenas en tu vida. Quiere liberarte de todo pensamiento que no provenga de Dios. Si alguna vez has sentido que no eras lo suficientemente bueno, si alguna vez has creído que no tenías la fuerza, la inteligencia o la capacidad para lograr algo significativo, debes saber que esas son mentiras sembradas por el enemigo. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vivir en victoria, pero debes reclamar esa verdad como propia. Declárala con tu boca y créela con tu corazón. Di con convicción: soy libre en el nombre de Jesús, soy más que vencedor. Camino en la bendición de Dios. Escríbelo en los comentarios. Dilo en voz alta, porque cuando proclamas la verdad de Dios sobre tu vida, cada plan del enemigo comienza a perder su poder. Ahora quiero que hagas algo. Cierra los ojos por un momento y piensa en lo que necesita ser roto en tu vida. ¿Es una cadena de escasez? ¿Un miedo profundamente arraigado? ¿Una maldición generacional que ha afectado a tu familia? Sea lo que sea, entrégaselo a Dios ahora mismo. Proclama con fe que su palabra es lo suficientemente poderosa para destruirla. Y si tu corazón te lleva a dar un paso de fe, escribe en los comentarios, con tus propias palabras, lo que estás declarando hoy. Hazlo con confianza, creyendo que ya está hecho, porque lo que viene después no es solo otro momento. Este es el punto de inflexión.
Este es el momento en que comienzas a hablar la palabra de Dios con la certeza de que cada palabra de tu boca se convierte en una declaración en el ámbito espiritual. Es un golpe contra cada plan del enemigo. Si estás listo para ver la mano de Dios moverse en tu vida, prepárate, porque lo que sigue es el momento en que Dios comienza a actuar. Hay momentos en la vida en los que, aunque creemos, parece que todo se derrumba. Nuestras oraciones parecen no ser respondidas, las soluciones tardan demasiado, nuestra esperanza se debilita y antes de que nos demos cuenta, nuestra fe comienza a tambalearse. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez has sentido que Dios estaba en silencio? Como si las promesas de la Biblia fueran para todos, menos para ti. No estás solo. Una mujer que había sido devota de Dios durante muchos años experimentó algo muy similar. Oraba regularmente, servía fielmente en su iglesia y leía las Escrituras con pasión, pero de repente todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Su negocio colapsó, sus finanzas se agotaron, su salud comenzó a fallar y para empeorar las cosas, aquellos a quienes más amaba se alejaron. Al principio siguió orando con esperanza, pero con cada revés, su confianza en Dios comenzó a debilitarse. Incluso empezó a cuestionar si todo lo que había creído era real, o si solo había estado perdiendo el tiempo. Si Dios realmente me ama, ¿por qué permitiría que esto me pase?, se preguntaba. Lo que no sabía era que su batalla no era contra lo que podía ver, sino contra fuerzas que se movían en el ámbito espiritual. Loen nos han recordado una y otra vez lo que dice la Escritura en Efesios 6:12, porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Esa era exactamente su situación. Estaba bajo ataque, pero ni siquiera lo veía. Pero la parte más peligrosa no era el ataque en sí, era la duda que había comenzado a echar raíces en su corazón. Al cuestionar el poder de Dios y dejar de declarar su verdad sobre su vida, dejó una puerta abierta para que el enemigo ganara más terreno. El enemigo sabe que su mayor victoria no es causar sufrimiento, sino hacer que el creyente pierda su fe. El momento en que dejas de creer en las promesas de Dios, el momento en que sueltas su palabra y dejas de declararla sobre tu vida, es cuando el enemigo toma el control. La Escritura nos advierte en 1 Pedro 5:8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. El enemigo no puede destruirte si permaneces firme en Dios, pero sí puede sembrar semillas de duda, sí puede convencerte de que te rindas, si puede hacerte creer que Dios te ha abandonado, entonces puede comenzar a deshacer cada parte de tu vida. Esa mujer finalmente llegó a un punto en el que dejó de orar por completo. Sentía que era inútil, nada cambiaba, no llegaban respuestas. Comenzó a aceptar su dolor como algo permanente. Tal vez así es como se supone que debe ser mi vida, pensó. Lo que no veía era que el enemigo no solo estaba robando sus bendiciones, también estaba robando su identidad, su confianza en Dios y su fe. ¿Cuántos de ustedes han sentido lo mismo? ¿Cuántos han llegado a un lugar donde rendirse parecía más fácil que seguir adelante? Pero escucha esto claramente. Dios nunca se ha rendido contigo. Incluso cuando ella dejó de orar, incluso cuando su fe parecía desvanecerse, Dios nunca dejó de llamarla, nunca dejó de alcanzarla, nunca dejó de esperar. Isaías 41:10 declara con poder: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Sí, te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios nunca abandona a sus hijos, pero espera que regresen a Él con una fe renovada. Un día, en su desesperación, recordó un pasaje que había leído muchas veces, pero que nunca había pronunciado con autoridad. Era el salmo en el que reflexionamos hoy, un salmo con el poder de romper cadenas y liberar el alma. Por primera vez en meses lo declaró en voz alta, con la poca fe que le quedaba. Al principio nada parecía diferente, pero continuó. Día tras día siguió declarando el salmo, orando con fuerza, recordándose a sí misma que el mismo Dios del que había leído todavía estaba allí con ella. Y algo comenzó a cambiar. La pesadez en su espíritu empezó a levantarse. Su mente se volvió más clara. La desesperanza comenzó a desvanecerse. Poco a poco comenzaron a aparecer nuevas oportunidades. Las personas que habían abandonado su vida empezaron a regresar. Su salud mejoró, pero lo más importante, su fe se reconstruyó. Más fuerte que nunca.
La parte más poderosa de su historia no fue solo su recuperación, fue lo que Dios le reveló a través de la prueba. Se dio cuenta de que su situación no era solo una racha de mala suerte, era una guerra espiritual, y el enemigo había intentado robar lo que más importaba, su fe. Esta es la misma batalla que muchos de ustedes están enfrentando. No es casualidad que hayas pasado por tantas luchas, no es por azar que todo se siente estancado. No es aleatorio que el enemigo haya intentado hacerte dudar, pero hoy es el día en que esa carga se rompe. Hoy es el día en que declaras la verdad de Dios sobre tu vida y decides recuperar todo lo que el enemigo intentó robarte. Isaías 54:17 nos asegura con confianza: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y refutarás toda lengua que te acuse. Cuando declaras la palabra de Dios con autoridad, las maldiciones se rompen, las cadenas caen y se proclama la victoria. Hoy marca el momento en que el enemigo pierde su control sobre tu vida. Hoy es el día en que reclamas la fe que otros pudieron haber intentado quitarte. Te invito ahora a que pauses y escribas en los comentarios: renuevo mi fe en Dios. Hoy me levanto con autoridad. Hoy declaro su victoria sobre mi vida. Hazlo con convicción, porque cuando hablas la verdad con tu boca, la estableces en el ámbito espiritual. Si tu fe alguna vez ha sido sacudida, si alguna vez has sentido ganas de rendirte, ahora es el momento de tomar un nuevo rumbo. Este es tu día de restauración. Este es el día en que eliges confiar completamente en Dios. Y lo que estamos a punto de hacer no es solo otro momento religioso. Esto es un avance espiritual. Este es el momento en que te levantas en el espíritu y hablas con la autoridad que Dios ha puesto en ti. Todo lo que el enemigo intentó destruir, Dios lo reconstruirá. Todo lo que te fue quitado, Dios lo devolverá, multiplicado. Loen nos ha recordado más de una vez que la fe tiene el poder de transformar lo que parecía perdido en un momento de gracia. Así que prepárate, porque cuando declaremos este salmo juntos, toda obra del enemigo será derribada y Dios te levantará más fuerte que nunca. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en un ciclo del que no podías escapar? Como si estuvieras dando vueltas. Sin importar lo que intentaras, siempre terminabas en el mismo lugar. Has orado, has creído, has hecho todas las cosas correctas y sin embargo todavía sientes que algo invisible te está reteniendo. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez te has sentido así? Si esto te suena familiar, no estás aquí por accidente. Dios está a punto de revelarte algo poderoso. Hay muchas personas que han estado viviendo la misma lucha durante años. Siempre parece que una bendición está a la vuelta de la esquina, pero en el último momento algo pasa y todo se desmorona. Familias enteras cargan con el peso de enfermedades que se transmiten de generación en generación. Matrimonios se desmoronan sin una razón clara. Los trabajos nunca parecen prosperar. Los sueños comienzan, pero nunca se completan. Y muchos se quedan preguntando ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento que algo siempre me impide avanzar? Déjame decirte esto. No es solo un patrón aleatorio, no es mala suerte o solo la vida. La Biblia habla claramente sobre ataduras espirituales, maldiciones generacionales y cadenas que el enemigo intenta poner sobre el pueblo de Dios para impedirles caminar en la plenitud de sus promesas. Pero aquí está la buena noticia. Dios ya nos ha dado la manera de liberarnos. La palabra de Dios dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Dios no quiere que vivas en derrota atrapado en el mismo lugar, sintiendo que apenas sobrevives. Él quiere que vivas en libertad, que camines en victoria, que entres plenamente en el propósito que tiene para ti. Pero para que esa libertad se haga real en tu vida, hay algo que debes hacer. Debes declarar su palabra con una fe inquebrantable. Debes rechazar todo lo que ha intentado retenerte. Debes tomar la autoridad que Dios ya ha puesto en tus manos y proclamar que todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Un hombre había estado luchando con su negocio durante años. Trabajó incansablemente, tomó las decisiones correctas y lo dio todo. Pero cada vez que parecía que su negocio finalmente despegaría, algo salía mal y terminaba de nuevo donde comenzó. Cayó en deudas, intentó recuperarse. Pero el mismo ciclo se repetía. Entonces alguien le habló del poder de la palabra de Dios y compartió un salmo con él. Lo animaron a declararlo diariamente, a proclamarlo sobre su vida, su hogar, su trabajo, confiando en que Dios rompería toda cadena que lo retenía. Al principio lo dijo sin mucha fe.
Después de tanto tiempo en el fracaso, le costaba imaginar que las cosas pudieran cambiar realmente. Pero con cada día que pasaba, mientras continuaba declarando esas palabras, su fe comenzó a crecer. Su espíritu se fortaleció. Lo que había estado estancado durante años, de repente comenzó a cambiar. Las puertas comenzaron a abrirse y las cosas que habían estado cerradas finalmente se dieron. Por primera vez en su vida experimentó el favor y la abundancia de Dios de una manera que nunca había conocido. ¿Qué marcó la diferencia? La palabra de Dios fue activada en su vida. Lo que había estado bloqueado en el ámbito espiritual fue liberado. Lo que una vez parecía imposible se convirtió en su testimonio. Y esto también puede suceder en tu vida, pero debes dar un paso. Declara esta palabra con fe. Toma la autoridad que Dios te ha dado y habla con convicción. Toda cadena en mi vida se rompe en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo intentó detener, Dios lo libera hoy. Camino en la libertad que Cristo ganó para mí. Dilo en voz alta. Escríbelo en los comentarios. Porque cuando declaras la verdad de Dios sobre tu vida, el enemigo comienza a perder su control y la luz de Dios comienza a brillar con poder. Tal vez estés pasando por algo similar. Tal vez no importa cuánto ores, cuánto lo intentes o cuánto luches, siempre parece haber algo que bloquea lo que Dios te prometió. Pero quiero que entiendas esto. Ese no es el deseo de Dios para ti. No te creó para vivir derrotado. Te creó para caminar en victoria. Pero el enemigo sabe que mientras sigas atado, mientras creas que no hay salida, puedes seguir reteniendo lo que te pertenece. Hoy, ahora mismo, Dios está poniendo en tus manos la llave que rompe toda maldición, que destruye toda cadena. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra guerra no son del mundo. Al contrario, tienen el poder divino para derribar fortalezas. En tus manos hay un arma poderosa, una espada que corta cada plan del enemigo, derriba cada muro y libera lo que ha sido retenido. Esa espada es la palabra de Dios. Cuando pronuncias este salmo, no solo estás leyendo palabras, estás liberando el poder de Dios en tu vida. Estás declarando libertad. Estás diciendo que todo lo que ha sido retrasado ahora se libera. Cada cadena se rompe, cada atadura desaparece. Y cuando lo proclamas con fe, el cielo responde. Los muros se derrumban y lo que parecía inalcanzable se convierte en tu realidad. En este momento podrías sentir que has hecho todo y aún nada ha cambiado. Pero Dios te ha traído aquí para decirte que no ha terminado. Este es el momento en que te levantas con autoridad y reclamas lo que te pertenece. No más derrotas, no más ciclos interminables, no más fuerzas invisibles que te detengan. Hoy es el día en que hablas la verdad de Dios y presencias como su mano se mueve en tu vida. Loen, siempre enfocado en la misericordia divina, nos ha recordado a menudo que la fe no es pasiva, es un acto de confianza y entrega. Así que ahora te pido que tomes un momento y escribas en los comentarios qué necesitas que Dios haga en tu vida. Decláralo como si ya estuviera hecho, porque lo que estamos a punto de hacer no es ordinario. Este es el momento en que entras en el poder de Dios. Este es el momento en que lo imposible se convierte en tu testimonio. Prepárate, porque al proclamar este salmo con fe, Dios comenzará a obrar en tu vida de maneras que nunca imaginaste. El salmo que estamos a punto de proclamar tiene el poder de romper maldiciones, destruir cadenas y deshacer todo lo que el enemigo ha intentado construir contra ti. Es un salmo que muchos han pronunciado durante batallas espirituales, en tiempos de profunda crisis, en temporadas donde todo parecía perdido. Y ahora lo proclamarás con autoridad. Porque lo que ha estado estancado en tu vida, lo que ha estado reteniendo tu bendición, se rompe hoy en el nombre de Jesús. El Salmo 91 comienza con una poderosa promesa en los versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza. Mi Dios, en Él confiaré. Esto no es solo un pensamiento reconfortante, es una declaración de protección, de refugio, de seguridad inquebrantable en las manos de Dios. Pero todo depende de una palabra. Diré, no basta con saber que Dios es nuestro refugio. Tienes que decirlo, tienes que declararlo con convicción, porque en el ámbito espiritual lo que no proclamas permanece inactivo. Muchas personas piensan que solo ir a la iglesia, leer la Biblia ocasionalmente o tratar de vivir una buena vida es suficiente para estar protegidos. Pero la verdad es que el enemigo no solo apunta a aquellos que se alejan de Dios,
También persigue a los creyentes que no asumen su autoridad espiritual, que no hablan la palabra de Dios y que dejan sus herramientas espirituales sin usar. ¿Un cristiano sin autoridad es un blanco fácil? Tal vez ahora sientes que ciertas partes de tu vida han sido tomadas por el enemigo. Tal vez has visto patrones en tu familia que se repiten una y otra vez. Divorcios, enfermedades, dificultades financieras, discusiones constantes. Estas cosas pueden parecer luchas cotidianas. Pero en el fondo sientes que algo más está ocurriendo, como si estuvieras atrapado en un ciclo que no puedes romper. O tal vez lo que sientes es un entumecimiento espiritual. Antes orabas con fuego. Antes sentías la presencia de Dios con fuerza. Tu fe solía ser inquebrantable. Pero ahora algo se siente perdido. Algo falta. O quizás tu lucha está en tus finanzas. Trabajas duro. Intentas ser responsable. Tomas las decisiones correctas. Pero siempre algo se interpone, un gasto inesperado, una crisis, un retraso que lo borra todo de nuevo. No importa lo que hagas, sientes que no puedes avanzar. Crees en las promesas de Dios, pero en el fondo te has preguntado ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios permite que esto continúe? Necesitas entender esto claramente. Esas luchas no son aleatorias. El enemigo ha intentado construir fortalezas en tu vida y plantar mentiras en tu mente para hacerte creer que así son las cosas, que no hay salida, que no hay esperanza. Pero la verdad es que Dios ya te ha dado la llave para liberarte de todo esto, y esa llave es su palabra. El Salmo 91 continúa con los versículos 3 y 4. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y adarga. Dios no solo promete protegerte, promete liberarte. Si hay algo que te ha tenido cautivo, Dios te está diciendo hoy que Él es quien te liberará. Fíjate que dice Él, te librará. No dice tú te librarás. Eso significa que tu libertad no viene de tu fuerza, tus ideas o tus habilidades. Viene del poder de Dios. Pero para que esa libertad ocurra, hay algo que debes hacer. Debes reconocer las áreas de tu vida donde el enemigo ha estado activo. Tienes que ser honesto contigo mismo y preguntarte: ¿he permitido que pensamientos de derrota vivan en mi mente? ¿He dejado de declarar la palabra de Dios sobre mi vida? ¿Me he acostumbrado a patrones familiares que no reflejan la voluntad de Dios? ¿He dejado de orar con fe y autoridad? ¿Me he conformado con vivir de la misma manera año tras año? Porque hasta que no identifiques esas áreas, seguirás atrapado en los mismos ciclos. El enemigo trabaja en la oscuridad, en lugares que nos negamos a enfrentar, en patrones que aceptamos como normales. Pero en el momento en que tomas la palabra de Dios y la declaras con valentía, todo lo oculto sale a la luz y pierde su poder. Y ahora quiero que tomes acción. Hoy Loen nos recordaría que la fe no es un gesto de una sola vez, es una entrega diaria, un compromiso diario de vivir en la verdad de Dios. Toma un momento ahora y escribe en los comentarios: hoy me levanto en el poder de Dios. Hoy declaro que cada cadena se rompe, cada atadura cae, cada maldición es destruida en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe, porque cuando proclamas algo en el ámbito espiritual, lo haces real en tu vida. El Salmo 91 ofrece una profunda seguridad nuevamente en los versículos 9 y 10, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sabes qué significa eso? Cuando eliges vivir en la presencia de Dios, cuando hablas sus promesas y confías en Él, las maldiciones se rompen, puertas que parecían cerradas se abren. Lo que antes parecía imposible se convierte en un testimonio. Tal vez hoy sientes que has perdido demasiado, que no hay salida para la situación que enfrentas, pero Dios te está diciendo que su poder es más fuerte que cualquier ataque que el enemigo haya lanzado contra ti. Lo que parece un callejón sin salida puede convertirse en el comienzo de algo nuevo. Sin embargo, para que eso ocurra, debes creerlo, hablarlo y declararlo. Con tu boca y tu corazón, Proverbios 18:21, nos enseña que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. En otras palabras, tus palabras tienen poder. Si sigues hablando derrota, seguirás viviendo en derrota. Si aceptas las mentiras del enemigo sobre tu vida, seguirás viéndolas desarrollarse. Pero si comienzas a declarar lo que Dios dice sobre ti, su poder comenzará a obrar y lo que estaba estancado empezará a liberarse. Así que prepárate, porque lo que estamos a punto de hacer no es ordinario. Vamos a proclamar este salmo juntos. Hablaremos la verdad de Dios con autoridad y seremos testigos de cómo lo que ha estado atado en el ámbito espiritual comienza a romperse. Este es el momento en que eliges tomar la victoria que Dios ya ha preparado para ti.
Hoy es el día en que te levantas. Hoy es el día en que proclamas. Hoy es el día en que todo comienza a cambiar. No estás aquí por casualidad y estas palabras no han llegado a ti por accidente. Di, ¿os ha estado hablando a tu corazón mostrándote que hay más para tu vida? No tienes que seguir viviendo bajo las mismas cadenas, las mismas luchas, las mismas cargas generacionales que han intentado detenerte. Pero aquí está la pregunta, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Dejarás que las cosas sigan igual o te levantarás y tomarás la autoridad que Dios te ha dado? El enemigo quiere que permanezcas pasivo, quiere que escuches este mensaje, te sientas conmovido por un momento y luego regreses a tu vida habitual como si nada hubiera pasado. Él sabe que mientras permanezcas inactivo, mientras sigas aceptando la realidad que ha intentado imponerte, nada cambiará. Pero hoy, Dios te está llamando a dar un paso adelante, a levantarte, a hablar su palabra con valentía, a cerrar cada puerta que el enemigo ha intentado abrir en tu vida. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí hay dos instrucciones claras. Primero, sometete a Dios. Segundo, resiste al diablo. Muchas personas anhelan ver la victoria, pero se niegan a renadarse completamente a Dios, a seguir su voluntad, a poner todo bajo su control. Pero no puedes caminar en autoridad divina a menos que estés viviendo bajo el gobierno de Dios. Por eso hoy, te insto a que tomes una decisión firme de vivir bajo el refugio del Altísimo, de habitar en su presencia y de construir tu vida sobre su palabra. Esto no se trata de un momento de inspiración o una experiencia emocional pasajera. Se trata de un compromiso diario y continuo de caminar con Dios. Esto significa declarar su palabra cada mañana. Hablar con certeza de que el enemigo no tiene poder sobre tu vida. El Salmo 91 revela una verdad poderosa en el versículo 14. Porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Aquí está la clave. Amar a Dios y conocer su nombre no se trata solo de decir una oración rápida o tener un momento de motivación espiritual. Se trata de construir una vida de cercanía con Dios, donde su nombre esté siempre en tus labios, su palabra viva en tu corazón y su presencia te rodee cada día como tu refugio. Si quieres vivir en victoria, debes hacer de Dios tu morada permanente, no solo alguien a quien recurres en tiempos de crisis. Demasiadas personas buscan a Dios solo cuando están desesperadas, solo cuando las cosas se desmoronan. Pero Dios no es un amuleto de buena suerte ni un último recurso. Él es tu Padre, tu protector, tu lugar constante de seguridad. Hoy quiero desafiarte a ir más lejos. No te detengas en simplemente escuchar este mensaje, no dejes que esto se convierta en otra enseñanza que olvides. Te insto a que lo pongas en práctica todos los días, cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa. Tómate unos minutos para declarar el Salmo 91 sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que haces. Háblalo con fe porque cada vez que lo declaras estás estableciendo la verdad de Dios sobre tu vida. Cada vez que lo hablas estás rompiendo los planes del enemigo. Cada vez que lo proclamas con fe, estás reforzando tu identidad como hijo de Dios, protegido, bendecido y libre. Y ahora quiero que hagas algo más. Tómate un momento y escribe en comentarios una declaración de fe, algo que refleje el compromiso personal que estás haciendo con Dios hoy. Puede ser algo simple como hoy me levanto en la fuerza de Dios, hoy proclamo su verdad, hoy tomo la autoridad que Él me ha dado, hoy las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Escríbelo con convicción, porque cuando lo declaras estás confirmando en tu vida lo que Dios está haciendo en este mismo momento. Puede que sientas que esto es demasiado, que no sabes por dónde empezar o que no tienes la fuerza para mantenerte comprometido, pero déjame decirte algo, esto no se trata de tu fuerza. En su propio camino de fe, Loen constantemente nos recordaba que la obra de Dios no se basa en nuestra capacidad humana, sino en el poder de su Espíritu. Las Escrituras dicen claramente en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dice el Señor Todopoderoso, no se espera que hagas esto solo. Dios te ha dado su Espíritu Santo. Él es quien te equipa, quien te fortalece, quien te guía. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso con confianza. Dios se encargará del resto. Él abrirá el camino, eliminará cada obstáculo y traerá la transformación que necesitas. Pero debes tomar la decisión hoy. Así que antes de que sigamos adelante, quiero que hagas algo ahora mismo. Tómate un momento, cierra los ojos y dile a Dios, Señor, hoy elijo vivir bajo tu refugio.
Hoy hablo tu palabra sobre mi vida. Hoy tomo la autoridad que me has dado y camino en la libertad que Cristo ganó para mí. Porque cuando dices esto con fe, algo comienza a cambiar en el espíritu espiritual. Cadenas invisibles empiezan a caer. Bloqueos que te detenían comienzan a romperse. No dejes que esto sea solo otro mensaje. Que se convierta en un hábito, una práctica, un compromiso real con Dios, y te aseguro que en poco tiempo serás testigo de la mano de Dios, moviéndose en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Prepárate porque lo que viene es mucho mayor. Dios ya está obrando y si crees en su palabra verás milagros en tu vida. Hoy es el día en que todo comienza a cambiar. Si has llegado hasta aquí es porque en lo profundo hay un anhelo de transformación, un deseo de vivir en la plenitud de Dios, de caminar en libertad y de experimentar la protección y el poder que solo su palabra puede liberar en tu vida. Nada de esto es casualidad. Dios te ha traído a este momento porque quiere recordarte que Él sigue siendo tu refugio, que sus promesas aún están vigentes, que su poder no ha disminuido. Pero ahora la pregunta es, ¿qué harás con lo que has recibido hoy? La Escritura nos enseña que la fe sin acción está muerta. No basta con escuchar, no basta con asentir y decir, ¡qué hermoso mensaje! Dios no busca oyentes pasivos, sino hijos activos dispuestos a tomar su palabra y vivirla, porque solo cuando aplicas la palabra de Dios se convierte en vida dentro de ti. ¿Cuántas veces has escuchado mensajes poderosos y sentido un fuego encenderse en tu interior, solo para ver que todo se desvanece con el paso de los días? Eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que la palabra que recibiste hoy se desvanezca en la rutina y el olvido. Pero Dios quiere que esto marque un punto de inflexión en tu vida. Hoy se te han dado herramientas, ahora es tu responsabilidad usarlas. Esto no es el fin, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Una vida donde las maldiciones ya no tienen poder sobre ti, donde las cadenas que intentaron detenerte son rotas en el nombre de Jesús, donde cada paso que das está custodiado por la presencia de Dios. Pero para vivir en este lugar debes comprometerte a hacer de la palabra de Dios tu escudo y fortaleza cada día. No solo cuando la vida se pone difícil, no solo cuando te sientes desesperado, sino como un estilo de vida, como una práctica diaria, como tu primera y última defensa en cada situación. Pregúntate honestamente, ¿estás listo para tomar esta verdad y vivirla? ¿O dejarás que el tiempo pase y volverás a la misma rutina? Solo aquellos que toman la palabra de Dios en serio ven su poder revelado. Solo aquellos que eligen habitar en el refugio del Altísimo, no solo visitarlo en momentos de crisis, experimentarán la protección y la libertad que Él ha prometido. Hoy tienes una decisión delante de ti y quiero que la hagas pública, porque cuando declaras algo lo estableces en tu vida. Escribe en los comentarios: hoy elijo habitar en la presencia de Dios. Hoy tomo su palabra como mi arma. Hoy declaro que toda maldición y cadena en mi vida es destruida en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe porque cada palabra que sale de tu boca con convicción tiene peso en el mundo espiritual. No dejes que el enemigo siembre duda en tu corazón. No permitas que la incredulidad silencie la semilla que Dios ha plantado en ti hoy. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún mensaje que pueda fortalecer tu fe. Dios tiene mucho más preparado para ti y queremos recorrer este camino contigo. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, ciertos ciclos de dolor no se rompen en tu vida? ¿Por qué hay puertas que parecen cerradas, relaciones que se destruyen sin explicación, enfermedades que regresan una y otra? ¿Ves? Como si algo invisible te estuviera atando por dentro. ¿Y si te dijera que no se trata solo de casualidades, sino de cadenas espirituales que solo pueden romperse con una palabra viva de Dios? El Papa León XIV ha revelado un salmo. No uno cualquiera, sino el Salmo definitivo. Un salmo que ha sido usado desde tiempos antiguos por santos, mártires y almas fieles para romper maldiciones, quebrar ataduras, cerrar brechas y devolver la paz a hogares marcados por el sufrimiento. Hoy no estás aquí por accidente. Este mensaje ha sido preparado para ti, y este salmo puede ser la respuesta de Dios a tu clamor más profundo. Abre tu corazón. Escucha con alma orante, porque cuando una persona reza este salmo con fe, el infierno tiembla y el cielo responde. Vivimos en un mundo donde muchas veces lo que pesa en el alma no tiene nombre, lo que oprime el corazón no se puede explicar, y lo que frena nuestras vidas no tiene causa aparente. Pero la palabra de Dios nos revela una verdad que no todos quieren escuchar.
Existen maldiciones espirituales, ataduras invisibles, cadenas que no se ven con los ojos pero que aprietan como grilletes el alma. Son herencias, son palabras malditas lanzadas por generaciones anteriores, son decisiones que abrieron puertas sin saber, son pecados no confesados que aún claman desde el pasado. Y mientras eso no se rompe en el nombre del Señor, seguimos cargando pesos que no nos pertenecen. Muchos hijos de Dios, aún siendo fieles, sienten que algo los detiene, intentan avanzar, oran, ayunan, pero hay áreas de su vida que siguen estancadas. Y en silencio se preguntan, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que mi fe no es suficiente? Pero no es olvido, no es falta de fe, es que hay cadenas espirituales que necesitan ser identificadas y rotas con el poder de la palabra viva. En la tradición de la Iglesia, los santos no solo rezaban, ellos discernían. Padre Pío pasaba horas en confesión porque sabía que la raíz de muchas enfermedades espirituales estaba escondida en el pecado no sanado. Santa Teresa hablaba de almas presas sin saberlo, almas encerradas en fortalezas interiores que solo la oración contemplativa podía liberar. Y ahora, en estos tiempos, el Papa León XIV nos recuerda con voz de pastor celestial que hay un salmo que ha sido arma de guerra, escudo de los humildes, clamor de los mártires y refugio de los perseguidos. Pero antes de abrir el salmo debemos abrir el corazón, porque el Espíritu de Dios no opera donde hay dureza, donde hay orgullo o incredulidad. Debemos entrar en este mensaje con reverencia, con humildad profunda, sabiendo que vamos a pisar terreno sagrado. Porque cuando Dios revela algo a través de su iglesia no es para entretener, es para salvar, para liberar, para romper cadenas que generaciones enteras no pudieron destruir Jesús mismo. Al iniciar su ministerio, citó las palabras del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos». Lucas 4:18. Él no vino solo para enseñar o consolar, vino para liberar. Y esa misma unción liberadora está hoy presente en este mensaje. Hay maldiciones que vienen de generaciones, familias enteras que repiten los mismos fracasos, hombres que abandonan, mujeres que sufren, hijos que se pierden, enfermedades que se repiten en la línea familiar sin explicación científica, vicios que pasan de padres a hijos. Estas cosas no son casuales. La Biblia habla de maldiciones generacionales, no para que tengamos miedo, sino para que busquemos en Dios la redención. No moriré yo, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. Salmo 118:7. Pero el primer paso para romper cualquier maldición es reconocer, porque mientras neguemos que algo está mal, el enemigo tendrá legalidad para quedarse. El demonio no opera con gritos ni con apariciones. Él opera en la sombra, en la omisión, en la ignorancia espiritual. Por eso el Papa León XIV, en su sabiduría pastoral, nos recuerda que la oración no puede ser superficial, debe ser profunda, insistente, vivida desde el corazón. Y el salmo que él nos reveló es una espada espiritual, pero no funciona si se pronuncia sin fe, sin vida en gracia, sin deseo de conversión verdadera. La maldición no es más fuerte que la bendición, pero se necesita fe para recibir la bendición que rompe la cadena. El salmo que mencionaremos en su momento no es solo poesía bíblica, es un decreto celestial. Es como el bastón de Moisés que abrió el mar, como la voz de Jesús que dijo: «Lázaro, sal fuera». Cuando este salmo es rezado con fe, algo tiembla en el mundo espiritual. Las tinieblas no soportan su luz, porque contiene promesas de Dios hechas a los que habitan bajo su sombra. ¿Y tú, alma querida, no has sentido que hay algo más allá de lo que ves? ¿No has sentido que repites los mismos errores, aunque los odias? ¿No has llorado por aquello que no sabes cómo arreglar? Quizás no es tu culpa, quizás haya algo que fue sembrado en tu vida sin que lo supieras. Pero hoy, por misericordia divina, ha llegado el día en que el Señor quiere mostrarte el camino de la liberación. Pero recuerda, no se trata solo de rezar una oración, se trata de tener el corazón preparado. Por eso, antes de proclamar el Salmo, te invito a entrar en ti mismo, a mirar tu historia, a recordar tus heridas, tus repeticiones, tus patrones, no con condena, sino con luz. Porque donde entra la luz de Cristo no puede quedarse la tiniebla. San Pablo decía: este mensaje es una de esas armas, este salmo es parte de ese armamento espiritual. No es magia, es fe, no es superstición, es revelación divina.
y tú has sido llamado hoy a conocerlo, a rezarlo y a vivir en la libertad que Cristo te prometió. Ahora abre tu espíritu porque lo que viene no es humano, es del cielo, es palabra viva, es protección eterna. Y si lo recibes con fe, verás que ninguna maldición podrá resistir al poder del Altísimo. Hay puertas que fueron abiertas hace años, incluso décadas, y que siguen afectando la vida espiritual de muchas personas sin que ellas lo sepan. Veces una sola palabra maldicha por un padre, una madre o un líder espiritual puede sembrar una raíz de esclavitud invisible en el alma de alguien. Otras veces es una decisión tomada en la juventud, una práctica oculta que se consideró inocente, un juego que involucró espíritus, una invocación sin sentido, una consulta a horóscopos o brujerías disfrazadas de cultura popular. Lo cierto es que el demonio no necesita que alguien crea en él para actuar. Él necesita solo una puerta, una brecha, una rendija por donde colarse. San Juan Pablo II advirtió que el mal opera en silencio, en la indiferencia espiritual, en las omisiones que consideramos insignificantes. No hay pecado pequeño cuando se convierte en hábito, y no hay puerta pequeña cuando se mantiene abierta día tras día, sin cerrar. Muchas de las cadenas que nos atan hoy fueron forjadas con pequeñas desobediencias repetidas a lo largo de los años. Por eso, al hablar de maldiciones y ataduras, no estamos culpando al pasado, sino iluminándolo con la luz del Espíritu Santo, para que sepamos dónde comenzó la grieta y cómo sellarla de una vez por todas. La Sagrada Escritura nos revela que hay palabras que son como flechas envenenadas. En el libro de Proverbios está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Proverbios 18:21. Un padre que maldice a su hijo, una madre que desprecia su maternidad, un joven que blasfema en rebeldía, una promesa pronunciada con ira, o un voto hecho bajo juramento de venganza. Todo eso tiene consecuencias espirituales, y muchas veces esas consecuencias se prolongan por generaciones. En el libro del Éxodo, vemos a Dios mismo declarar que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 25. No porque quiera castigar, sino porque las decisiones tienen peso, y lo que un hombre siembra, eso cosecha. Sin embargo, el mismo Dios también afirma que muestra misericordia hasta 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está la clave. La obediencia rompe la maldición, y el amor por Dios destruye la herencia del mal. Pero ¿cómo reconocer una atadura espiritual? A veces se manifiesta como una enfermedad que resiste todos los tratamientos, una tristeza crónica sin causa, una cadena de fracasos inexplicables, o relaciones que siempre terminan en destrucción. Otras veces se manifiesta por medio de sueños perturbadores, opresión nocturna, insomnio constante, o incluso reacciones espirituales cuando se ora o se escucha la palabra de Dios. No todo es psicológico, no todo es físico. Hay batallas que solo se ganan de rodillas. San Agustín decía: la oración es la fortaleza del cristiano y la debilidad de Dios. Dios no puede resistir a un alma que clama con verdad, pero antes de clamar hay que discernir. Y eso es lo que este mensaje quiere despertar en ti: discernimiento espiritual. Porque una vez que sabes dónde el enemigo ha entrado, puedes cerrar esa puerta con el poder del Espíritu Santo y declarar la victoria de Cristo sobre esa área de tu vida. La Iglesia, como madre y maestra, siempre ha enseñado que no debemos temer al demonio, pero sí debemos estar vigilantes. El apóstol Pedro lo dice claramente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Y no lo hace con espectáculo, sino con astucia, con engaño, con sutileza. Por eso tantos cristianos hoy están oprimidos, no porque hayan abandonado la fe, sino porque han ignorado las puertas que nunca cerraron. El Papa León XIV ha insistido en estos tiempos que no basta con tener buena intención. La intención no reemplaza la conversión. Muchos oran, pero no perdonan. Muchos rezan el rosario, pero odian en secreto. Muchos piden bendición, pero viven en pecado no confesado. Y mientras el alma no sea purificada por la gracia, las oraciones se debilitan, las promesas se retrasan, y el enemigo se aprovecha de esa incoherencia espiritual. Por eso, antes de usar el salmo revelado, debemos hacer una limpieza interior. Como cuando Jesús entró al templo y expulsó a los mercaderes: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Así también el alma necesita ser purificada.
Hay que confesar, hay que renunciar, hay que perdonar, hay que cortar vínculos con todo lo que es tiniebla. Porque el Salmo no es un escudo mágico, es una espada viva en manos limpias. Querido hermano, querida hermana, si sientes que hay patrones que se repiten en tu vida y no sabes por qué, no estás solo. Dios ha visto tus lágrimas. Él conoce las preguntas que no te atreves a hacer en voz alta y ha permitido que esta palabra llegue a ti como una lámpara encendida en medio de tu noche, no para que temas, sino para que despiertes. Porque cuando una persona se da cuenta de dónde entró el mal, ya ha dado el primer paso hacia su libertad. Es tiempo de cerrar puertas, es tiempo de renunciar a pactos ocultos, a palabras malditas, a hábitos que parecen pequeños, pero son trampas del enemigo. Es tiempo de volver al sacramento de la reconciliación, de recibir la Eucaristía con el alma limpia, de proclamar con fe que Jesucristo ha vencido y que su sangre tiene poder para romper toda cadena. No importa cuánto tiempo hayas estado atado, no importa si esa maldición viene de tus abuelos o bisabuelos, el poder de Dios no tiene límite de generaciones. Si tú hoy decides consagrarte, si tú hoy decides entregar tu vida entera, si tú hoy decides perdonar y pedir perdón, entonces estarás listo para proclamar el Salmo con autoridad y cuando llegue ese momento, porque está cerca, no lo harás como quien recita un poema, sino como quien levanta una espada contra el enemigo. Porque la palabra de Dios, cuando sale de labios limpios y corazones humildes, sacude los cimientos del infierno y abre las puertas del cielo. El corazón humano clama sin cesar, aun cuando los labios están cerrados. Hay un clamor que nace en lo profundo del alma, que no necesita ser dicho en voz alta, porque Dios lo escucha incluso en el silencio más doloroso. Es el clamor del oprimido, del que lucha cada día pero siente que no avanza, del que ora pero no ve respuesta, del que ama pero siempre termina siendo herido, del que perdona pero no es liberado. Ese clamor no pasa desapercibido ante el trono del Altísimo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si en los tiempos del pueblo de Israel, Él oyó el clamor de los que estaban en Egipto, también hoy escucha el suspiro del alma que ya no soporta más cadenas. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus sufrimientos. Éxodo 3:7. Estas palabras siguen siendo verdaderas. El corazón de Dios no es sordo. Él ve, Él escucha, Él se compadece, pero también Él espera que nos volvamos a Él con todo el corazón. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios un milagro, una intervención poderosa, una solución inmediata, pero olvidamos que muchas veces el milagro comienza en el momento en que nos rendimos, en que doblamos las rodillas, no solo para pedir, sino para decir, Señor, haz conmigo como tú quieras, pero no me dejes en esta oscuridad. Esa rendición, ese grito que nace del fondo del alma, es más poderoso que 1000 oraciones superficiales, porque es allí donde Dios actúa. Hay cadenas que no se rompen con una oración apresurada. Hay maldiciones que no desaparecen con frases de autoayuda o decretos humanos. El poder para romper ataduras espirituales está en la entrega total a Dios. Y cuando un alma se entrega por completo, cuando reconoce su fragilidad, su necesidad, su pecado, su historia, entonces y solo entonces, el cielo se inclina y desciende. La gloria. ¿Cuántas madres oran por sus hijos con lágrimas? ¿Cuántos padres sufren en silencio viendo a su familia destruida? ¿Cuántos matrimonios que comenzaron con amor hoy están en ruinas y se preguntan, ¿qué pasó? A veces no pasó nada visible, pero pasó todo en el mundo espiritual. Porque lo que no se ve, lo que no se ora, lo que no se rompe, sigue operando. Y Dios en su infinita bondad nos da este mensaje para que despertemos. Este es un llamado a los corazones quebrantados, a los que ya no tienen fuerza, pero aún tienen fe. A los que han sido golpeados por la vida pero no han dejado de creer, a los que han perdido todo menos la esperanza. Porque a ellos el Señor les dice, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43:1. Ese llamado no es una metáfora, es una promesa real. Eres propiedad de Dios, y nadie puede tocar lo que le pertenece al Altísimo. Pero como en toda guerra, hay un clamor antes de la victoria. Y ese clamor es oración. Una oración que no se hace solo con palabras, sino con la vida. Como lo hacía Padre Pío en el silencio de su celda, con lágrimas en los ojos y la hostia en sus manos. Como lo hacían los mártires en las catacumbas, recitando salmos mientras eran perseguidos.
como lo hacen aún hoy tantos fieles que sin aplausos ni cámaras lloran ante el Santísimo Sacramento pidiendo una intervención divina. La oración que rompe cadenas es aquella que nace de la verdad, no de la apariencia, no del orgullo, no del interés. Dios no se conmueve por las máscaras, sino por el alma desnuda que se postra y dice: Señor, sin ti no puedo más. Esa es la oración que el infierno teme, porque es la oración que trae a Cristo al campo de batalla. Y aquí entra la sabiduría del Papa León XIV, quien con su discernimiento pastoral nos recuerda que hay un salmo preciso, eterno, ungido, que ha sido usado durante siglos para consolar a los perseguidos, proteger a los santos y romper las cadenas más viejas de la historia. No se trata de superstición, se trata de revelación. No es algo nuevo, es algo eterno, que hoy vuelve a ser proclamado con poder. Este salmo no reemplaza la conversión, ni sustituye los sacramentos, pero sí es una espada para el que ya ha decidido vivir en la luz, una protección para el que camina con Dios, una declaración de fe para el que ha renunciado a las tinieblas, y sobre todo, una señal para el enemigo de que esa alma ya no está sola, que el Señor de los ejércitos la ha reclamado como suya. Puedes sentirlo, puedes percibir en tu interior que algo está empezando a cambiar, puedes reconocer que este no es un mensaje cualquiera, sino un clamor divino que viene a sacudir tu alma. Entonces responde, no te quedes en silencio, no digas mañana, hoy es el día, hoy es el momento, hoy puede ser el inicio de tu liberación. Y no necesitas grandes palabras, solo necesitas abrir tu corazón, entrar en esa habitación secreta, cerrar la puerta, arrodillarte y decir: Señor, muéstrame las cadenas. Yo ya no quiero vivir así. Muéstrame dónde están los lazos ocultos, revela lo que yo no veo y prepárame, Señor. Porque yo quiero rezar ese salmo con fe, con lágrimas si es necesario, pero con la certeza de que esta vez no seré vencido. Dios no desoye al que clama con sinceridad, y si tu oración hoy es real, si tu deseo de cambio es verdadero, entonces prepárate, porque lo que viene a continuación no es poesía ni metáfora, es la palabra viva de Dios en forma de salmo. Y ese salmo puede marcar el fin de tu opresión y el inicio de tu libertad. Ha llegado el momento de revelar con reverencia y solemnidad el salmo que, como ha sido proclamado por el Papa León XIV, es una espada espiritual en manos del humilde y un escudo impenetrable para el que habita en la presencia de Dios. No es cualquier salmo, es el Salmo 91, el cántico del alma que ha decidido vivir bajo la sombra del Altísimo, el refugio de los perseguidos, el consuelo de los atribulados, la declaración de guerra del justo contra las tinieblas, y no porque las palabras tengan poder por sí solas, sino porque quien las pronuncia con fe, alineado con la voluntad de Dios, se convierte en instrumento de su autoridad divina. Escucha sus primeras palabras y deja que el Espíritu Santo las grabe en tu corazón como un sello eterno. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Desde las primeras líneas, el Salmo deja claro que no se trata de una oración superficial, se trata de habitar, de morar, de permanecer en Dios. No es un lugar físico, es una actitud del alma, un compromiso profundo. El que vive en comunión con el Señor tiene derecho a declarar que Él es su refugio, pero solo el que habita, no el que visita de vez en cuando. Muchos recitan el Salmo 91 como si fuera una fórmula mágica, pero no comprenden que cada versículo es una promesa condicionada por la intimidad con Dios. El Salmo es escudo para el que ha decidido no vivir en la oscuridad. Es cobertura para el que camina en luz. Es protección para el que ha renunciado a las sombras, porque el que vive en pecado no puede reclamar las promesas del que vive en santidad. Por eso, este mensaje no es para todos. Es para el que ha oído el llamado y ha decidido regresar al abrigo del Padre. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados sin entender por qué? ¿Cuántas enfermedades espirituales y físicas hemos enfrentado sin causa aparente? El Salmo 91 no ignora el peligro, lo confronta, reconoce que hay trampas, que hay enemigos, que hay pestes, pero declara con firmeza que el Señor libra, rescata, protege, guarda, responde, porque donde hay fidelidad hay cobertura celestial. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí aparece una de las imágenes más tiernas y poderosas a la vez. Dios como madre, que protege a sus hijos bajo sus alas. Dios como guerrero, que levanta su escudo.
su verdad no la nuestra, su palabra no, nuestros razonamientos, su fidelidad no nuestro mérito. Todo el Salmo es un himno a la gracia de Dios, manifestada sobre el que ha decidido confiar completamente. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí el salmista entra en la profundidad de los miedos humanos, el terror de la noche, cuando todo parece oscuro, la flecha que hiere sin ser vista, la enfermedad que llega sin aviso, la muerte que ronda. ¿Quién no ha temido alguna vez? Pero el Salmo no es una negación del miedo, es una proclamación de autoridad sobre el miedo. No temerás, no porque seas fuerte, sino porque habitas en aquel que es más fuerte que todo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta no es una promesa de superioridad, sino de separación espiritual. El que habita en el abrigo del Altísimo no está exento de pruebas, pero está marcado por la protección divina. El mal puede tocar a todos alrededor, pero el alma consagrada permanece firme. No porque sea mejor, sino porque ha escogido vivir bajo la obediencia de Dios. Y allí, bajo esa obediencia, la maldición no puede tocar. La atadura se rompe, el enemigo retrocede. El Salmo continúa con una belleza imponente, describiendo cómo los ángeles son enviados a proteger a los hijos de Dios, cómo el león y la serpiente son vencidos, cómo la oración es escuchada y respondida. Cada línea es una joya espiritual, una llave que abre puertas, un escudo que apaga dardos. Pero todo está sostenido por una condición inquebrantable. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Allí está la clave. Amor y conocimiento de Dios. No información, no religión vacía, no rutina. Amor profundo y conocimiento íntimo. Eso es lo que activa el poder de este salmo. El Papa León XIV no reveló este salmo como novedad, sino como recordatorio sagrado de una promesa eterna. En tiempos donde muchos buscan soluciones rápidas, Él nos ha llamado de nuevo a lo esencial, la oración, la consagración, la verdad del Evangelio, y en medio de su magisterio pastoral, ha señalado el Salmo 91 como el cántico de los que desean vivir libres de maldiciones, rotos de cadenas, llenos del Espíritu Santo. Este salmo ha sido rezado por santos en persecución, por madres en angustia, por sacerdotes en guerra espiritual, por almas solitarias que no tenían más que enjufe, y siempre ha producido lo mismo: paz, protección, victoria, liberación. Porque no son las palabras lo que rompen las cadenas, es el corazón que las proclama creyendo en aquel que las inspiró. Querido hijo, querida hija, este salmo es tu escudo si decides habitar bajo su sombra. Este salmo es tu arma si dejas que el Espíritu lo grabe en tu alma. No lo recites, vívelo, no lo repitas, respíralo, no lo memorices solamente. Proclámalo con fe cada mañana, cada noche, cuando el miedo te asalte, cuando la tentación se acerque, cuando la oscuridad quiera entrar. Este salmo no es una fórmula, es una declaración de alianza eterna entre tú y el Dios que te formó. Desde el vientre, y si hoy decides hacerlo, parte de tu vida, prepárate porque lo que viene no será igual. Las cadenas comenzarán a caer, las maldiciones empezarán a romperse, y sentirás, sí, sentirás en lo más profundo que ya no estás solo, porque habitas bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 no puede ser recitado con prisa, no puede ser pronunciado como quien lee una lista. Es un acto de fe, es una declaración de vida, es una proclamación que toca el corazón de Dios y al mismo tiempo sacude los cimientos del infierno. Por eso debemos aprender a rezarlo como lo hacen los santos, con el alma desnuda, con las manos limpias, con el corazón rendido y la mirada fija en el cielo. Rezar el Salmo 91 no es simplemente abrir la Biblia y repetir sus versículos. Es habitar en su espíritu, es entrar en la promesa que contiene cada palabra, es dejar que su contenido nos penetre, nos transforme, nos purifique. Padre Pío no rezaba solo con los labios, sino con cada herida, con cada lágrima, con cada silencio. Cuando rezaba un salmo, lo hacía con la certeza de que Dios estaba escuchando cada sílaba como si fuera incienso subiendo al trono de la gracia. Y así debe ser contigo cada vez que pronuncias las palabras el que habita al abrigo del Altísimo. No estás declarando una teoría, estás recordando tu pacto con Dios, estás reafirmando tu decisión de vivir en comunión con Él, estás volviendo a decir: Señor, yo te elijo como mi refugio, yo no quiero vivir fuera de tu sombra.
Para que este salmo tenga efecto en tu vida, necesitas entrar en oración con el corazón limpio. ¿Y cómo se limpia el corazón? Con confesión, con arrepentimiento sincero, con renuncia a todo pecado, oculto, con perdón liberador. Si hay odio en ti, perdona. Si hay rencor, suéltalo. Si hay desobediencia, corrige tu camino. Porque solo el que vive en gracia puede levantar la voz con autoridad espiritual. La autoridad no viene del volumen con que hablas, viene de la obediencia con que vives. Antes de rezar el Salmo 91, haz un acto de humildad. Ponte de rodillas, sí, puedes. Haz la señal de la cruz, invoca al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, limpia mi alma, purifica mi corazón. Que esta oración no sea vacía, sino viva. Que esta palabra me transforme desde lo más profundo. Y después, en silencio, comienza a recitarlo, sin apuro, versículo por versículo. Permite que cada palabra resuene dentro de ti, que te sacuda, que te levante, que te consuele. Muchos cometen el error de usar el Salmo 91 como si fuera un amuleto. Lo colocan abierto en la casa, pero viven en pecado. Lo imprimen y lo guardan bajo la almohada, pero no oran. Lo recitan cuando sienten miedo, pero no lo creen. Y eso no produce nada, porque la fe sin obras está muerta. Y la oración sin fe es solo un ruido sin eco. No estamos ante una superstición, estamos ante una revelación divina. El poder de este salmo no está en el papel, está en la fe del que lo proclama. También es importante declarar el Salmo 91 en voz alta. Cuando lo haces, estás proclamando vida sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus pensamientos. Estás diciendo en el mundo espiritual, aquí hay un Hijo de Dios que ha hecho del Altísimo su morada. Y los demonios lo saben. Ellos reconocen cuando una oración es verdadera. Ellos sienten la presencia del Altísimo cuando una palabra es pronunciada con fe. Por eso tiemblan, por eso retroceden. Puedes rezarlo por ti, puedes rezarlo por tus hijos, puedes rezarlo por tu hogar, por tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos. El Salmo 91 es una cobertura espiritual, pero no olvides que esa cobertura exige compromiso. Dios no protege a medias, Él cubre por completo, pero a los que lo aman con todo su ser. Si estás pasando por un momento de prueba, haz del Salmo 91 tu alabanza diaria. Reza por la mañana antes de salir de casa. Reza por la noche antes de dormir. Reza en medio del día cuando sientas opresión, ansiedad, temor. No repitas simplemente. Habla con el Salmo. Habla a través de él. Escucha lo que el Espíritu te dice mientras lo rezas. Porque cada palabra es una promesa y cada promesa es una puerta abierta al cielo. Y no tengas miedo de hacerlo con lágrimas. Muchos han encontrado en este salmo el consuelo que nadie más les dio. Muchos han sentido la paz que ningún medicamento pudo ofrecer. Muchos han sido librados de accidentes, de enfermedades, de ataques espirituales por causa de este salmo proclamado en el momento justo. Porque Dios honra la fe sencilla. Dios no se impresiona con palabras elegantes, pero sí se conmueve con la oración sincera. El Papa León XIV ha insistido que este salmo sea redescubierto no como tradición, sino como revelación viva. Él no habló como un académico, habló como un padre, como un pastor que sabe que hay ovejas heridas, atacadas, perseguidas, y les ofreció este salmo como bálsamo, como escudo, como espada. Y tú, si lo recibes con humildad, verás que no es solo un texto. Es una herramienta celestial para una guerra, real que se libra en lo invisible. Si tienes un altar en tu casa, colócalo allí. Léelo ante el Santísimo si tienes acceso. Medítalo durante la adoración. Escríbelo a mano como un acto de amor y fe. Y sobre todo, hazlo parte de tu vida espiritual cotidiana, como lo haría un verdadero discípulo de Cristo. No necesitas sentir algo sobrenatural al instante. A veces, el poder se manifiesta en el silencio. Otras veces, en una paz inexplicable. Pero una cosa es segura. Cuando el Salmo 91 es rezado con un corazón contrito, algo siempre sucede. Porque la palabra no regresa vacía. Porque Dios no abandona al que en Él confía. Porque la sombra del Omnipotente no es una idea. Es un lugar donde el alma descansa segura. Y tú, alma amada, si hasta hoy has estado en lucha, si hasta hoy has sentido cadenas que no entendías, si hasta hoy has estado buscando una señal de Dios, esta es tu señal. El Salmo 91 ha llegado a tus manos, no por azar, sino por providencia. Ahora, que no se quede en la mente, que baje al corazón, que suba al cielo como incienso y que rompa en el nombre de Jesús toda maldición,
toda atadura, toda oscuridad. Cuando una verdad viene del cielo, no necesita espectáculo para ser confirmada. Confirmada, su poder se manifiesta en lo oculto, en lo sencillo, en lo íntimo, y así es con el Salmo 91. Su fuerza no está en el ruido, sino en la profundidad con que toca las vidas. Por generaciones, este salmo ha sido proclamado en los momentos más oscuros de la historia de muchas almas. Y cuando es rezado con fe, las cadenas invisibles comienzan a romperse sin que nadie tenga que explicarlo. Solo se siente, solo se vive. Hay testimonios que no salen en libros, pero que están grabados en el cielo, como aquella mujer viuda, madre de 3 hijos, que al no tener a quien acudir, colocaba sus manos sobre sus pequeños cada noche y declaraba el Salmo 91, llorando en voz baja. Años después, uno de sus hijos, hoy sacerdote, relató que nunca sintió miedo de niño, aunque vivían en un barrio dominado por la violencia. Mi madre oraba con un salmo y yo dormía en paz. Decía, porque la fe de una madre cubre más que cualquier sistema de seguridad. Y cuántos hombres y mujeres, perseguidos por motivos de fe, encontraron refugio espiritual en estas palabras. Durante guerras, pandemias, persecuciones, misiones en lugares remotos, el Salmo 91 ha sido el alimento de los que no tenían más que su alma en las manos de Dios. Hay soldados que lo llevaban escrito en pequeños papeles dentro del casco. Hay médicos que lo recitaban antes de entrar a una cirugía imposible. Hay misioneros que lo proclamaban en aldeas infestadas de malaria. Y una y otra vez, el Altísimo se hacía presente como si cada palabra fuera un muro invisible entre la muerte y el justo. Un testimonio conmovedor llega desde América Latina. Un joven atrapado en la drogadicción y rodeado por ambientes criminales, escuchó por casualidad, aunque sabemos que no hay casualidades en el reino, una predicación donde se hablaba del Salmo 91. No entendía nada, pero esa noche, por primera vez en años, sintió el impulso de orar. Buscó el Salmo en su celular, lo leyó torpemente entre lágrimas, sintiéndose sucio, indigno, derrotado. Al terminar, sintió una paz desconocida. Al día siguiente despertó con el deseo de buscar ayuda. Hoy, después de 3 años limpio, da testimonio en cárceles y centros de rehabilitación y siempre comienza diciendo: mi libertad comenzó con un salmo. Y no faltan testimonios de protección física. Una familia entera que viajaba de noche por una carretera solitaria sintió un impulso fuerte en el corazón. La madre pidió que todos oraran el Salmo 91 en voz alta. Lo hicieron. Minutos después, al doblar una curva cerrada, encontraron un árbol caído bloqueando la vía. Detuvieron el auto justo a tiempo. Más tarde supieron que, media hora antes, otro vehículo había chocado en ese mismo lugar y no sobrevivió. Nadie. ¿Coincidencia? No para los que viven en fe. Para ellos, la oración es el freno invisible que el cielo coloca antes del abismo. Estos testimonios no son para exaltar personas, son para glorificar a Dios, porque cada uno de ellos es una proclamación viva de que la palabra de Dios no está encadenada y que sus promesas no están caducadas. El Salmo 91 sigue siendo vigente porque el corazón de Dios sigue ardiendo de amor por sus hijos. Y si tú lo invocas con fe, tu vida también puede convertirse en un testimonio. Pero no todos los testimonios son visibles al ojo humano. Hay liberaciones que ocurren en el alma. Hay tormentas que cesan por dentro. Hay cadenas que se rompen en el pensamiento, en la memoria, en el subconsciente. Gente que cargaba culpas desde la infancia y al proclamar este salmo, sintió que algo se soltaba, que algo se iba, que algo se cerraba. Eso también es milagro. Eso también es obra del Espíritu Santo. Papa León XIV, en su meditación sobre este salmo, enseñó que el verdadero poder no está en lo externo, sino en lo que Dios hace dentro de nosotros cuando abrimos el corazón a su palabra. Y si bien es cierto que hay peligros reales allá afuera, también hay prisiones internas que solo se rompen cuando el alma decide creer que es digna de ser amada y defendida por el Altísimo. Y este salmo lo confirma con cada verso. Tú eres mío, yo te guardaré, yo estaré contigo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Esta es la promesa del Padre a los hijos que claman, no a los perfectos, sino a los que reconocen su necesidad. Porque, como decía Santa Teresa, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir. Y este salmo, cuando es proclamado con un corazón que ha renunciado a toda soberbia, abre un río de misericordia que no puede ser contenido. Hoy, tú puedes convertirte en un testimonio vivo. No necesitas una vida perfecta. Solo necesitas un corazón dispuesto. Comienza a rezar el Salmo 91 con regularidad.
Escríbelo, memorízalo, decláralo sobre tu casa, léelo con tus hijos, cántalo si es necesario. Y sobre todo, créelo, porque no hay oración más poderosa que la que nace de la fe que no duda, aunque tiemble. Y si alguien te pregunta qué estás haciendo, por qué te aferras tanto a un salmo antiguo, respóndele con dulzura: estoy habitando bajo la sombra del Omnipotente. Estoy refugiado en el Dios de mi salvación. Estoy caminando con aquel que ha prometido cubrirme con sus plumas. Y sé que, aunque caigan 1000 a mi lado, a mí no me tocará, porque en Él confío. Tú también puedes escribir una nueva historia. Una historia donde las maldiciones se rompen, las ataduras se caen, y la gracia de Dios hace nuevas todas las cosas. El Salmo 91 es más que un texto. Es un testimonio vivo que Dios sigue actuando hoy, como actuó ayer y como actuará por la eternidad. No basta con recitar el Salmo 91 una vez. No basta con conocerlo de memoria. No basta con sentir una emoción pasajera al escucharlo. El que realmente quiere experimentar el poder liberador de este salmo debe tomar una decisión de vida: habitar bajo la sombra del Altísimo. No visitarlo de vez en cuando, no acercarse solo en los días de angustia, no invocarlo solo cuando la tormenta arrecia. El verdadero poder de este salmo se manifiesta en los que han elegido vivir en comunión constante con Dios, porque no es refugio para los curiosos, es escudo para los consagrados, no es protección automática, es promesa para los que lo aman. Por eso es urgente que tomemos una decisión profunda, seria, espiritual: hacer del Señor nuestro lugar de permanencia. No un Dios ocasional, sino nuestro hogar eterno. No una visita dominical, sino el centro de nuestro ser, el que habita. Esa palabra lo dice todo: habitar, permanecer, echar raíces, construir la vida en torno a su presencia. Como María, que no solo escuchaba la palabra, sino que la guardaba en su corazón y la vivía. Como los primeros discípulos que dejaban redes, barcas, familias y todo lo demás para seguir al Maestro y caminar con Él todos los días. No es una oración, es un estilo de vida. Muchos viven confundidos porque oran por protección, pero siguen caminando en senderos de oscuridad. Le piden a Dios que los libre del mal, pero no sueltan el pecado. Rezan con los labios, pero su corazón está lejos. Y cuando las cosas no cambian, se decepcionan. Pero la decepción no es con Dios. Es con una fe superficial que no se ha convertido en vida verdadera. Querido hijo, querida hija, si quieres que este salmo se convierta en tu refugio real, debes renunciar a todo aquello que te aleja de Dios. No se puede servir a dos señores. No se puede buscar la protección del Altísimo y al mismo tiempo vivir de acuerdo a los deseos del mundo. Hay que tomar una decisión. Hay que cortar con todo vínculo de oscuridad. Hay que cerrar puertas, cerrar con el pecado, rechazar todo hábito que desagrada al Señor. No se trata de perfección, se trata de sinceridad. Dios no espera que seas impecable, pero sí espera que seas verdadero, que luches, que te levantes cuando caes, que no vivas en doblez, que no te escondas detrás de apariencias. Dios ama al alma que se presenta rota, pero con deseo de ser sanada, que no se sienta triste y humillado. Por eso, si hay cosas en tu vida que sabes que no agradan a Dios, hoy es el día de rendirlas. Si hay relaciones que te alejan de la fe, si hay vicios que te esclavizan, si hay pecados que arrastras en silencio, ponlos a los pies del Señor. No los escondas, no los justifiques, entrégaselos. Dile: Señor, ya no quiero vivir en sombras, yo quiero que tu sombra sea mi descanso, que tu presencia sea mi morada. Y entonces el Salmo 91 dejará de ser una oración externa y se convertirá en una realidad interna. Ya no lo recitarás por costumbre, sino por comunión. Ya no lo repetirás por miedo, sino por amor. Porque sabrás que lo que proclamas con tus labios está sustentado por la vida que llevas. Y eso, querido hermano, no desarma al enemigo, porque el infierno no teme al que grita, sino al que vive lo que proclama. Habitar bajo la sombra del Omnipotente es vivir cada día como quien camina tomado de la mano de Dios. Es consultarlo en cada decisión. Es buscarlo en la palabra. Es hablar con Él en la oración. Es adorarlo en la Eucaristía. Es amar al prójimo como signo de su amor, con la fe que profesamos. Y en esa vida, en esa permanencia, la maldición no tiene espacio. Las ataduras no resisten, porque la presencia de Dios no cohabita con las cadenas del mal. Donde Él reina, el enemigo huye. Donde Él habita, el pecado muere. Donde Él es el centro, la oscuridad retrocede. Por eso, el gran secreto de la liberación no está en fórmulas ocultas ni en ritos extraños.
está en una vida de fidelidad, oración y amor. Papa León XIV nos ha recordado con ternura y autoridad que este salmo es una profecía para los tiempos presentes, que no se trata solo de conocerlo, sino de vivirlo, que la Iglesia necesita hijos con fe, que renuncien a la tibieza y abracen la santidad como escudo verdadero, porque el mal avanza, sí, pero la luz del justo siempre prevalecerá. No tengas miedo de comenzar de nuevo, aunque hayas fallado 1000 veces, aunque tu pasado esté marcado por errores. Dios no te define por tus caídas, sino por tu deseo de levantarte. Y si hoy decides hacer de Él tu refugio, con la autoridad de su palabra, que nunca te faltará cobertura, protección ni dirección. Porque la vida bajo su sombra no es una vida sin luchas, pero es una vida con victoria. No es una vida sin lágrimas, pero es una vida con consuelo. No es una vida sin oscuridad externa, pero es una vida con luz interior. Y esa luz basta para romper cualquier cadena que aún quede. Haz tu elección, elige permanecer, elige no consagrarte, elige habitar. Y cada vez que proclames el Salmo 91, hazlo como quien declara una alianza eterna con el Dios que te cubre con sus alas. Y verás día tras día cómo la atmósfera cambia, cómo tu mente se renueva, cómo tu alma se fortalece. Porque el que habita en Dios ya no es esclavo de ninguna maldición. Es libre, libre por la gracia, libre por la sangre, libre por la fidelidad del Altísimo. Este es el momento donde la fe debe transformarse en decisión, donde todo lo que has escuchado no puede quedarse solo en el corazón, sino que debe convertirse en vida. Porque el Salmo 91 no es una inspiración poética, es una declaración de guerra contra toda maldición que ha oprimido tu historia, contra toda atadura que ha encadenado tu alma, contra toda sombra que ha intentado oscurecer la luz que Dios puso en ti desde el día en que te formó en el vientre materno. La promesa está hecha, la revelación fue dada, el llamado ha sido proclamado, ahora depende de ti. ¿Seguirás caminando bajo tormentas cuando el Altísimo te ofrece su sombra? ¿Seguirás soportando las cadenas del pasado cuando el Dios de los ejércitos ha enviado su palabra para romperlas? ¿Seguirás dudando del amor de aquel que no escatimó a su propio Hijo para salvarte? El Papa León XIV, en su voz de pastor universal, no ha hecho otra cosa sino recordarnos lo que el cielo ha estado gritando desde hace siglos. El corazón de Dios está abierto para aquellos que claman con verdad, y su poder está listo para actuar en quienes se refugian bajo su palabra viva. Este salmo, amado hermano, amada hermana, no es un símbolo, es un umbral, es una puerta abierta a una vida nueva, libre de la maldición, llena de gracia, marcada por la paz y cruza por fe. Se cruza con lágrimas de rendición, se cruza con humildad sincera, se cruza con obediencia. Hoy es el día de declarar con tu boca y con tu vida: Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Que estas palabras no sean solamente un eco de lo que otros rezan, que salgan de lo más hondo de tu espíritu cuando una alma se rinde, el cielo se abre, cuando un corazón cree, el infierno se sacude, y cuando un hijo regresa, el Padre corre a su encuentro con vestiduras nuevas, con sandalias limpias, con anillo de dignidad y con fiesta de resurrección. No hay maldición que resista el fuego del amor divino. No hay cadena que permanezca donde haya alabanza, no hay oscuridad que soporte la luz de la verdad. Y este salmo es todo eso: fuego, libertad y luz. Palabra que limpia, que rompe, que restaura. Palabra que corta como espada, pero también que sana como bálsamo. Ahora sabes, ahora has escuchado, ahora no puedes ignorar. La sangre de Cristo ya fue derramada, el sacrificio ya fue hecho, el Espíritu Santo ya está. Solo tu paso de fe, solo tú sí, como el de María, como el de Pedro, como el de los santos que un día también fueron frágiles como tú, pero que decidieron creer, decidieron confiar, decidieron habitar bajo la sombra del Altísimo. Toma el Salmo, llévalo contigo, léelo de rodillas, no estás solo, estás cubierto, estás acompañado, estás guardado, porque el Dios que te hizo, el Dios que te ama, el Dios que te llama por tu nombre, ya ha extendido sus alas sobre ti, y si aún hay lágrimas en tus ojos, deja que caigan, porque esas lágrimas no son de derrota, son de liberación, son el lenguaje silencioso de un alma que ha sido tocada por lo eterno, y el cielo responde, sí, responde, no con ruido, no con truenos, sino con paz, con una paz tan real que invade hasta el rincón más herido de tu alma. Así que levántate, camina, reza,
declara, cree. Porque el Salmo 91 no es el final. No hay maldición que tenga poder. No hay demonio que tenga voz. No hay sombra que tenga lugar. Allí solo reina la presencia viva de Dios. Que el Señor te bendiga, te cubra con sus alas poderosas y haga de tu casa un refugio de su gloria. Que el Salmo 91 se convierta en tu canción, en tu espada, en tu escudo. Y que cada palabra que proclames sea escuchada en el cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.